Hola chales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Luke Plapp en la octava etapa del Giro Italia 2025. Antes de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Red Bull Bora-Hansgrohe, donde el principal objetivo pues es ganar la carrera con Primož Roglič. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de esta octava etapa, que la verdad es que hay bastante tela por cortar. Ya sabéis que era una jornada de 197 kilómetros desde Guillanova hasta Castelraimundo. Estos 197 kilómetros de etapa se traducían en 3.792 metros de desnivel y positivo. Y bueno, las cotas puntuables pues os las voy a marcar ahora en el videojuego, que bueno, era este puerto de tercera categoría, luego esta subida de primera categoría, luego este puerto de tercera categoría y luego para acabar este puerto de cuarta categoría, porque esta subida que estoy marcando ahora pues era el Sprint Red Bull. Decir que hoy ha sido un día bastante rápido y bueno, desde un primer momento pues hemos visto como el Astana pues quería meterse en la fuga. En el primer caso ha sido Max Canter y veíamos a Wout van Aert que desde el principio pues se ha mostrado bastante combativo en el sentido de meterse en la fuga. Luego, por ejemplo, la ha intentado Cattaneo y con Cattaneo el corredor italiano pues saltaban Mads Pedersen y David de Preto. Estos corredores han llegado a tener una diferencia de 50 segundos, pero como vamos a ver luego, esta no ha sido la fuga definitiva. Estos cogían un pequeño hueco y el Groupama francés de hielo intentaba a dúo con Rémi Rochas y Davy perdonar. Luego, a falta de 178 kilómetros, otros corredores que cogían un pequeño hueco, mientras que Mads Pedersen, De Preto y Cattaneo cogían un hueco, pues también lo intentaban Geniet, Frigo, Wout van Aert. Luego cedían este mismo grupo de Geniet y entraba Vendrame. Luego el pelotón neutralizaba al grupo de Vendrame. A falta de 170 kilómetros, el trío de cabeza que estaba formado por De Preto, Cattaneo y Mads Pedersen tenía una diferencia de 22 segundos. Luego en la pequeña bajada que había, que os la estoy marcando aquí, pues Mads Pedersen se ponía a tirar en la escapada y básicamente hacía que cogían, eran un poco más de diferencias, aunque Godón en el pelotón pues cogía unos metros en el descenso. También aceleraba Wout van Aert desde el pelotón, también lo hacía Hull, y de hecho cuando más o menos estaban ya con tendencia ascendente hasta pasar el primer puerto, bueno, cuando se dirigían mejor dicho hasta el puerto de tercera categoría, el primero del día, pues la situación de la carrera era la siguiente. Estaba en un primer grupo Mads Pedersen, Cattaneo y David de Preto. Luego en un segundo grupo pues estaba Timo Klitsch, Sven Barnet, el corredor noruego de Arkea, Zambanini, Dorian Godón, Germany, Matías Weiss y Marco Brennen, el corredor alemán. Luego a pocos kilómetros pues se capturaban este grupo, bueno, más que nada el pelotón neutralizaba el grupo de Zambanini. Luego empezaba a controlar el Bora, luego atacaba Van Aert a su rueda Jota, luego controlaba el Red Bull. Luego a falta de 147 kilómetros cogían a Jota y a Van Aert, y luego por delante, pues una vez que habían pasado por el sprint intermedio, Mads Pedersen, De Preto y Cattaneo paraban, que como digo la máxima diferencia que ha llegado a coger este trío pues era un más o menos de unos 30 segundos. De hecho, para que os fijéis más o menos en el ritmo que se estaba llevando en la carrera, en la primera hora se habían recorrido 49 kilómetros, 100 metros, un ritmazo espectacular. Luego, por ejemplo, Lorenzo Fortunato seguía tirando, luego se veía como Barleven también lo intentaba. Luego Jamie Noss, cuando estaban ya en la parte para dirigirse a la subida del puerto de primera, pues Jamie Noss lo intentaba. Por cierto, en el com del puerto de tercera había pasado primero Piganzoli, segundo Tonelli y luego Nairo Quintana. Luego, cuando habían pasado el puerto de tercera, pues el ritmo era el siguiente. Bueno, por cierto, me queda una cosa que no os lo he llegado a mencionar, que lo tenía en captura, porque después de deciros que la media había sido 49 kilómetros en la primera hora, os tenía que haber informado que en el sprint intermedio, evidentemente el que había pasado primero era Mads Pedersen, segundo De Preto, luego tercero Matías Cattaneo y luego Lorenzo Milesi, que junto a Quentin Parcher lo habían intentado. Luego había pasado lo de Jamie Noss, el paso del puerto de tercera, que estaba Piganzoli, Tonelli y Quintana, que aquí ya habían sido hace bastante tiempo neutralizados el grupo de Mads Pedersen. Luego, a falta de 130 kilómetros, el grupo de cabeza pues estaba formado por 6 corredores, que en este caso pues eran Luis Menges, Nairo Quintana, Román Bardet, David de Tanga, Piganzoli, disculpar, Tonelli y Kelderman, que básicamente cuando se estoy hablando esto estaban por aquí la carrera.
Luego, Astana y Cofidis seguían tirando del pelotón porque no habían metido a ningún corredor en la fuga, los atacantes capturados. Luego, pues lo intentaba Wilco Kelderman, que cogía un poquito de diferencia. Por detrás perseguía a Tonelli Cepeda, Marcelucci y Nicola Consilo, todos juntos de nuevo. Luego tiraba Red Bull. Luego se formaba un grupo de 12 corredores por delante en el que estaba Proudhon, Honoré, Stenhauser, Rochas, Frigo, Formolo, Damien Housel, Kelderman, Van Barle, Fortunato. Luego tiraba DSM porque no había metido ningún corredor en la fuga. Luego en solitario Tarossi estaba persiguiendo a la fuga. Luego ahí había otros dos corredores que estaban un pelín más atrás de la escapada y Tarossi, que en este caso pues eran Oldani y Matías Valls, que básicamente aquí a falta de 107 kilómetros, bueno, cuando estaban a punto de llegar al segundo sprint intermedio, la situación de la carrera era la siguiente. Había un grupo de 5 por delante que estaba Rochas, Frigo, Formolo, Kelderman y Fortunato. Luego un segundo grupo perseguidor que estaba a 5 segundos del quinteto que acabo de mencionar, en el que estaba Lastra, Moniquez, Proudhon, Vendrame, Stenhauser, Houson, Bowman, Luc Plat, Román Bardet, Dylan Van Barle, Arrieta, Ulisses. Luego, como digo, persiguiendo Tarossi. Más atrás de Tarossi pues estaba Oldani y Matías Valls. Tarossi llegaba al grupo delantero a falta de 107 kilómetros, controlaba el Bora. Luego, cuando se empezaba ya a subir el puerto de primera, pues ya Oldani y Valls llegaban a cabeza de carrera, que por cierto, por el segundo sprint intermedio del día, que estaba situado básicamente a la base del primer puerto de primera, pues pasaba primero Lorenzo Fortunato, segundo Formolo, tercero Ulisses, cuarto Houson, quinto Moniquet, sí, lo había dicho bien. Luego por el paso básicamente del puerto de primera, pues se hizo dos grupos. En el primero estaba Stenhauser, Frigo, Formolo, Luz, Plat, Bardet, Kelderman, Van Barle, Arrieta, Fortunato, y luego los tres Cofidis se habían quedado en el grupo trasero, que eran Lastra, Moniquez, Oldani, y con ellos habían quedado más corredores, que en este caso pues eran Proudhon, Vendrame, Rochas, Houson, Bowman, Valls, Tarossi y Diego Ulissi. Luego pues básicamente este grupo pues intentaba llegar al grupo delantero, evidentemente porque no querían joderle. Por cierto, el paso por el puerto de primero pasaba Fortunato y segundo Román Bardet, que bueno, aquí en la parte final Román Bardet hizo una aceleración, luego le cogió la rueda a Fortunato, le ganó en el sprint. Básicamente ya tenemos un hombre como es Román Bardet para luchar la maglia churra, y evidentemente estos dos corredores en el descenso siguieron acelerando, que por cierto, en esta parte cuando Bardet y Fortunato tiraban en la bajada, pues el pelotón ya estaba en 5 minutos 20 segundos. Luego el com del puerto de Sassuete, como digo, el primero y el segundo ya lo he dicho, primero Fortunato, segundo Bardet, tercero Tarossi, cuarto Ulissi, quinto Bowman, sexto Stenhauser, séptimo Plap y luego octavo Frigo. Luego con Bardet y Fortunato llegaban Stenhauser y Vendrame a la vez, y a falta de más o menos cuando se llevaban 115 kilómetros de carrera, pues había un grupo de 10 por delante en el que estaba Vendrame, Stenhauser, Frigo, Houson, Plap, Bardet, Kelderman, Arrieta, Ulissi y Fortunato. Luego en el segundo grupo pues estaban los tres Cofidis, Lastra, Moniquez, Oldani, Proudhon, Formolo, Bowman, Van Barle y Tarossi, que bueno, ya se habían quedado los primeros corredores. Luego se volvía a juntar la fuga, aunque aceleraba Van Barle. Por esta aceleración, pues básicamente cuando faltaban 67 kilómetros, la situación de la carrera era la siguiente: se había ido un grupo de 5 en el que estaba Stenhauser, Plap, Kelderman, Arrieta, Ulissi. Luego en el segundo grupo estaba Moniquet, Vendrame, Frigo, Houson, Bowman, Bardet, Van Barle, Tarossi, Fortunato, y luego en un tercer grupo pues estaba Lastra, Oldani, Proudhon y David de Formolo. Luego básicamente Vendrame y Román Bardet llegaban al grupo de cabeza, aceleraba a Kelderman, le seguía Ulissi. Básicamente la situación de carrera a falta de 52 kilómetros para la línea de meta era la siguiente: en el primer grupo Kelderman, Ulissi, a 16 segundos Vendrame, Stenhauser, Luz, Plap, Bardet, Arrieta, y luego más de 1 minuto 20 pues estaba Lastra, Moniquet, Oldani, Proudhon, Frigo, Formolo, Houson, Bowman, Van Barle, Tarossi y Fortunato, y el pelotón pues estaba a 5 minutos 36. Esta era la situación de la carrera que os acabo de comentar a falta de 50 kilómetros. Luego, bueno, a 50 kilómetros y medio, porque la situación a falta de 50 kilómetros, como había aceleraciones, Ulissi por delante con Kelderman, a 11 segundos Stenhauser y Arrieta, 16 Plap, Bardet y Vendrame, y luego en un cuarto grupo pues estaba Van Barle, Oldani, Tarossi, Moniquet, Bowman, Lastra, Formolo, Frigo, Proudhon, Fortunato y Damien Housel. A la altura de Arrieta llegaba y Stenhauser llegaba a Plap, Arrieta aceleraba. Luego en el grupo trasero
kilómetro aceleraba Fortunato con Proudhon y por detrás en el pelotón aceleraba el Bahrein. Luego, a falta de 46 kilómetros y medio, Arrieta llegaba a cabeza de carrera y también lo hacía Plapp. Stenhauser pues estaba persiguiendo. Luego, a falta de 45 kilómetros y medio, pues se hacía el movimiento definitivo para la carrera porque aceleraba Plapp y le intentaba seguir a Arrieta, pero no podía el corredor español del UAE, que básicamente a falta de 40 kilómetros pues empezaba a tirar el equipo de los Emiratos. Y luego la situación de la carrera pues era la siguiente: primero Luke Plapp, luego en un segundo grupo estaba Arrieta, Ulissi y Kelderman, luego en solitario Kelderman, luego en un cuarto grupo pues estaba Vendrame, Proudhon, Fortunato y Bardet, luego en un quinto grupo pues estaba Van Barle, Bowman, Frigo, Howson, y luego en un sexto grupo pues estaba Tarossi, Moniquet, Lastra y Formolo, y ya aquí el pelotón pues estaba a 5 minutos 43. El paso por el puerto de tercera, que es el de Montelago, que es el que os estoy marcando ahora en la grabación, bueno, en el perfil de Pro Cycling Manager pues era el siguiente: primero Luke Plapp, segundo Kelderman, tercero Ulissi, cuarto Igor Arrieta. Luego, a falta de 24 kilómetros y medio, por la situación era la siguiente: Luke Plapp líder, a 1 minuto 7 pues el grupo de Arrieta, Ulissi y Kelderman, a 1.23 Stenhauser, a 2 minutos el grupo de Bardet, Vendrame, Proudhon, Fortunato, a 2.30 Marle, Bowman, Frigo y Howson, luego a 3 minutos Tarossi, Moniquet, Lastra y Formolo. Luego empezaba en el kilómetro Red Bull. En este pues aceleraba a Igor Arrieta, que básicamente llegó a bajar la diferencia respecto a Luke Plapp vamos, lo tenían a 1.20, como hemos hablado, bueno, a 1 minuto 07, pues lo llegó a bajar a unos 50-52 segundos, pero no fue posible. Que en el kilómetro Red Bull, pues lo dicho, primero pasó Plapp, segundo Igor Arrieta, tercero Ulissi, que esto sería importante porque entre Diego Ulissi y Lorenzo Fortunato es curioso, pero estaban luchando los dos corredores de la Astana por la maglia rosa. Ulissi siempre en el grupo con Kelderman y Arrieta, y luego pues Fortunato, que aparte de tirar él pues estaba beneficiando que en ese mismo grupo pues estaban dos de Calón, que Proudhon se estaba sacrificando a favor de Vendrame. Luego, de hecho, a falta de, pues sí, tiraba Red Bull, luego Kelderman, Ulissi cogían a Igor Arrieta después del kilómetro Red Bull, porque básicamente Luke Plapp se había gestionado bastante bien. Luego, ¿qué os quería comentar? A 11 kilómetros la situación de la clasificación general era la siguiente: Diego Ulissi primero, segundo Lorenzo Fortunato a 19 segundos, luego Primo Roglic tercero, cuarto Ayuso y quinto Isaac del Toro. Luego, a falta de 6,8, pues Arrieta hacía la goma con Ulissi y Kelderman. Aquí evidentemente Diego Ulissi iba sin cadena. Y luego en el último puerto de cuarta categoría de Gaglioli, el que os estoy marcando ahora mismo en el perfil, pues Luke Plapp primero, segundo Ulissi, tercero Kelderman. Luego luchan por la posición Ineos y UAE en el grupo. Luego en la parte del puerto de cuarta categoría atacaba Pitcock, le seguía Ayuso, Bernal y Carapaz. Y aquí Ayuso volvía a mirar para atrás unas 3 veces para ver en qué posición estaba Primo Roglic, como ya pasaría en la etapa de ayer. UAE lideraba el descenso, luego parón del UAE, atacaba un corredor de Bardiani que se fue, cogió diferencia, que en este caso pues si no me equivoco era Martinelli, que ahora lo repasaremos, y al final pues Ayuso atacó en la recta final para sacar un segundo a Primo Roglic en la clasificación general. Vamos a repasar el top 10 de la etapa, que primero Luke Plapp, segundo Kelderman, tercero Ulissi, cuarto Arrieta, quinto Proudhon, sexto Vendrame, séptimo Fortunato, octavo Stenhauser, noveno Bardet, décimo Martinelli, y luego ya pues vendrían los hombres de la clasificación general. Luego, como ya veis que la general pues ha habido un vuelco: primero se ha colocado Ulissi, segundo Fortunato, tercero Roglic, cuarto Ayuso, quinto Del Toro, sexto Tiberi, séptimo Maspool, octavo Storer, noveno McNulty, décimo Simon Yates. Luego la maglia Ciclamino sigue igual: primero Mads Pedersen, segundo Alessandro Tonelli, tercero Lazcoy. Luego la clasificación de la montaña, en las 3 primeras posiciones no hemos visto cambios. Bueno, en todo caso Fortunato ha cogido algún que otro punto. Fortunato líder con 98 puntos, Ayuso segundo, tercero Paul Dubel. Luego por jóvenes, primero Ayuso, segundo Del Toro, tercero Tiberi. Luego por equipos sí que hemos visto cambios: primero el UAE, segundo se ha colocado el Astana y tercero el líder Trek. Una vez dicho, espero que os haya gustado esta parte del resumen. Vamos a intentar replicar la victoria de Luke Plapp aquí en el videojuego. Conectamos cuando estamos en el repecho de Rustici. Bueno, vamos a preparar el treno, que básicamente va a ser primero Hamburg. Luego yo creo que va a ir Endenhard. Pues bueno, primero debería ir Endenhard, luego va a ir Hamburg. Bueno, como este es un terreno de colinas, va a ir primero Hamburg, luego va a ir Endenhard, luego va a ser por montaña, por lo que va a ir
de Preto, que como digo en la vida real también se ha intentado meter. Luego va a ser por stat de montaña, por lo que primero va a ir Filippo Zana. Encima el corredor italiano hoy está bastante mal. Luego vamos a colocar yo creo que a Paul Debel, porque ya veo que con Bowman pues tiene el mejor día. Después de Paul Dubel vamos a colocar a Bowman, luego a Chris Harper, y por último en el treno vamos a meter al reciente ganador después de una exhibición al atacar a falta de 45 kilómetros y medio. Vamos a colocar a Luke Plapp. Todavía el treno no está bien colocado, hay 6 escapados, que bueno, vamos a repasarlos. Está Milojovic, el corredor croata, Frentin, Kaidan Gross, Mascanter, Buchar y Jota. Bueno, aquí los corredores que podrían dar algún que otro problema, pues básicamente pues son clarísimamente Buchar y Jota, sobre todo el corredor francés del Decathlon, porque el resto pues no son sprint, o sea, no son, bueno, sprinters sí que son, pero no son corredores que puedan hacerlo muy bien en esta etapa. Básicamente no son ni escaladores, ni así buenos subiendo, así que nada. Ni tampoco son, bueno, grandes rodadores son, porque evidentemente Frentin y Kaidan Grops lo son, pero evidentemente son mejores de cara al sprint, así que nada, no hay problemas por la fuga que hay del día. Y bueno, ya veis que en Hamburg el corredor australiano pues está poniendo aquí bastante ritmo. Vamos a ver si se nos da mejor que en la serie del Red Bull Bora, que tampoco es muy complicado. Ya veis que Hamburg pues está tirando un gran ritmo. La diferencia que tenían los escapados era superior a los 4 minutos y ya pues ha bajado a los 2 minutos y medio, así que el esfuerzo está siendo bastante bueno. Todavía a nosotros nos quedan 10 kilómetros de ascensión, así que cuidado con esto porque se puede gestionar bastante mal, aunque yo lo quiero plantear así. Evidentemente los sprinters más puros pues se van a quedar, aunque es verdad que de los sprinters más puros pues hay dos en cabeza de carrera, que son Frentin y Kaidan Grops. Todos los demás pues ya veis que Buchar está tirando fuerte, que bueno, es el más escalador de cabeza de carrera básicamente. Ya veis que la diferencia ha bajado por debajo de los 2 minutos y todavía quedan más de 8 kilómetros de ascensión. Bueno, ahora que lo acabo de decir un pelín menos, pero bueno, ya sabéis, ya lo estoy viendo aquí abajo a la izquierda, que el ritmo está siendo bastante fuerte. Además he tenido la coincidencia que el Luke Plapp tiene un +3, así que vamos a aprovecharlo. Ya quedan 7 kilómetros para acabar la ascensión y tal vez que cuando queden 5 kilómetros pues voy a darle más caña. Evidentemente yo creo que con este ritmo, si fuera si hubiéramos hecho el recorrido con el Haiko, como lo estamos haciendo con el Red Bull Bora, se deberían estar quedando los primeros corredores, porque el ritmo está siendo espectacular. Quedan 5 kilómetros, para los escapados 4 kilómetros y medio, la diferencia ha vuelto a subir a los 3, bueno, está ahí en 3 minutos, pero yo creo que va a acabar en 2 como mucho. Vamos a ver los corredores que tenemos por aquí: Cherny, Dul, Moscon, que bueno, el ritmo no debe ser muy rápido por Mosca, Fini, que básicamente estos corredores que tengo ahí alrededor, si el ritmo fuera infernal, pues se deberían haber quedado ya. Ya vemos que quedan 4 kilómetros, por cierto, se ha descolgado un corredor de cabeza de carrera, supongo que será Kaidan Grops. Bueno, no, puede ser Frentin. Sorprendentemente el corredor de Alpecin está aguantando un poquito más y el ritmo de Hamburg pues está siendo bastante bueno. De hecho, cuando queden unos 2 kilómetros vamos a intentar acelerar el ritmo, o sea, vamos a pegar un ataque. Ya veis que las fuerzas de hecho de Hamburg y de Endenhard tampoco es que sean la leche, por así decirlo, para decirlo mal y pronto. Y bueno, cuando queden 2 kilómetros, como digo, vamos a pegar aquí un ataque y vamos a ver si nos dejan ir con el Haiko. No creo, pero bueno, si nos dejan, ya veis que de hecho el Education First se está metiendo ahí. Vamos a probarlo con De Preto porque veo que esta gente se está quedando sin fuerzas. Vamos a probarlo con el corredor italiano porque veo que se acerca Education First. También veo que se ha quedado otro corredor en cabeza de carrera, que es el croata del Bahrein. Hemos atacado ahí con De Preto, parpadea al ataque. Cuidado con esto, pero ya veis que nos hemos quedado bastante descolgados. Vamos a poner un menor ritmo con De Preto porque quiero recuperar, y Endenhard, que todavía se mantiene. Bueno, vamos a pedírselo a Hamburg que vaya por agua. Evidentemente aquí Endenhard le podemos mandar que vaya para cabeza de carrera para aprovecharle. Ninguno de los dos, ni Endenhard ni tampoco De Preto, es que tengan un descenso espectacular, por así decirlo. Vale, vamos a dejarlo aquí al 65. Ya vamos a ir por delante. Queda sorprendentemente Kaidan Grops y Mascanter y Jota, que bueno, Mascanter evidentemente también es un sprinter bastante rápido.
Perdonar por este silencio, que estaba bebiendo agua. Y bueno, vamos a ver, Hemburg ya viene remontando. Lo único que, claro, yo creo que en esta parte de cuando se acabe el descenso más puro, básicamente yo creo que se va a cortar el grupo. Lo que ha pasado exactamente, que ya veis que es un grupo de 48, pero bueno, de momento Hemburg está aquí, así que me beneficia bastante. Vamos a decirle a De Preto que tira al 85, ya que Lupulap ha recuperado bastante, también Chris Harper, Cohen Bowman. Evidentemente todavía estamos en un terreno descendente, y evidentemente cuando Hemburg reparta el agua, que en este terreno pues lo puede hacer bastante bien, porque es muy bueno llaneando. Ya veo que los Education First pues están bastante agresivos, y vamos a ver si llega ya a Hemburg, que le queda por repartir agua a Felipe Ozana, a Endenhard y a De Preto. Vamos a ver que solo ya le queda a Endenhard y De Preto. Mientras tanto le vamos a poner que básicamente que ponga cursor de esfuerzo. Lo tenía básicamente ya para seguir el treno. Todavía De Preto no le ha dado el habituallamiento, pero se lo va a dar ya. Llegamos a la parte que empieza a subir. Vamos a ponerle en el treno a Hemburg, ahí está. Vamos a subírselo ahí hasta Endenhard, y evidentemente aquí le vamos a poner al corredor australiano que tire fuerte. Ahí está, al 85%, porque todavía no se han acabado los repechos, y de hecho el fuerte es el siguiente. Ya veo que los Education First y los Lidl 3 pues en unas posiciones bastante adelantadas en el pelotón, que bueno, vamos a ver. Va a empezar la subida en breve. Voy a decir que ataque Hemburg antes de que se empiece a empinar de verdad. Ya veis que el Lupulap pues está en una posición bastante retrasada. El corredor australiano, que espero que recupere rápidamente, o que por lo menos hay un corte, se meta a él, porque encima lo estamos provocando los mismos compañeros que él. Cuidado que aquí va a atacar, parece, Piganzoli, viene Oliver Dult, también el Education First bastante bien colocada. Vale, ya Lupulap está más o menos colocado, así que bien. He dado el habituallamiento a Hemburg, y bueno, ya que tire todo lo máximo que pueda, vuelve a picar un poco para arriba. Ya he visto casi al 6%, pero bueno, es un repecho más flojito que el anterior. De todas maneras hemos hecho un poco lo que esperábamos, porque hay un grupo de 45 corredores. Casualmente está aquí Ulissi y Fortunato, que bueno, en la vida real pues han hecho básicamente Ulissi un tercero, que al final la ha sprintado Wilco Kelderman, y Fortunato que ha quedado séptimo, pero bueno, llevan la maglia rosa, así que cuidado que ha coincidido bastante bien esta parte, que todavía pica para abajo, disculpar. Vale, vamos a poner aquí un 85% a todos mis corredores, a Philippe Ozana, Paul Dubel, ahí está, también a Cohen Bowman se lo vamos a indicar. También vamos a decírselo a Chris Harper. Creo que no estáis oyendo el videojuego y yo tampoco, así que vamos a poner lo que se escuche por los micrófonos. Vamos a ver, vamos a poner el helicóptero. Vale, vosotros no lo escucháis, yo sí. Vale, pues vamos a cambiar aquí el audio rápidamente a ver si cuela. Pero bueno, no es importante. Grupo de 45 corredores aquí. Hemburg que se sigue esforzando bastante. Y también se lo vamos a poner el propio Lupulap. Vamos a poner aquí que todo el mundo siga al corredor que tiene por delante en el treno. Y ya va a empezar a trabajar De Preto, porque Hemburg ya no puede con su alma. Somos un grupo de 68 corredores. Y bueno, va a llegar donde en la vida real ha atacado Lupulap, que es en el puerto de Montelago, que era de tercera categoría. Pero la verdad es que era bastante duro. Vamos a ver qué podemos hacer. Hemburg evidentemente que haga ya lo que quiera el corredor australiano, porque no va a poder hacer más, no puede aportar más, así que le vamos a dejar un pelín en paz. Ya veis que De Preto sigue tirando, los 4 escapados que cuentan con una diferencia de 4 minutos, o sea, de 50 segundos, disculpar. Y vamos a ver De Preto que está tirando bastante fuerte. Vamos a darle ya el habituallamiento, porque ya el italiano no va a poder con su alma. Dylan Van Barle que abandona, en la vida real pues ha metido en la fuga. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. David De Preto que sigue tirando, un grupo de 66 corredores aquí. Y bueno, De Preto que va a ceder definitivamente. Vale, ya ha hecho su trabajo. Hemos puesto al alemán Endenhard. Y bueno, va a empezar en breve el puerto de tercera, el de Montelago, aunque ya veis que con tendencia ascendente llevamos varios kilómetros. Vamos a ver lo que puede hacer
Endenhard, la diferencia 40 segundos, parece que Simon Yates se va para atrás, el que cede definitivamente es Mosca y vamos a empezar ya la ascensión, tal vez el habituallamiento. Endenhard llega bastante tarde, ya Jota, el corredor noruego, que cede definitivamente y bueno, en esta ascensión el pelotón se va a quedar por debajo de los 50 corredores, evidentemente, porque el ritmo va a ser infernal. Ya veis que Honoré está llevando a Richard Carapaz, cuidado con eso, que debemos estar en ese movimiento. Ataca a Richard Carapaz, se pone a tirar Verona, le sigue Cataneo, Román Bardet, gente que ha sido protagonista en la vida real. Bueno, a Verona no se ha visto hoy mucho el pelo, pero todos los demás corredores sí. Vamos a ver que Richard Carapaz está abriendo hueco, unos 30 segundos, y el equipo que está reaccionando pues es el Jaico. Todavía quedan 2 kilómetros de ascensión, pero cuidado con esto, que me están adelantando mucha gente. Vamos a poner que Filippo Zanna ataque. Ahí está, Verona que va a ceder definitivamente, y al final el grupo pues por debajo de los 30 corredores. Encima Richard Carapaz ha abierto diferencia, Filippo Zanna que ya no va a poder con su alma. Paul Duvel le voy a dar el habituallamiento, aunque no sé si le va a hacer mucho efecto. A Filippo Zanna me interesaría mantenerle aquí en el grupo, le vamos a poder poner en automático por si vuelve. Román Bardet, que está tirando en el descenso, ahora vuelve a picar para arriba, pero básicamente Richard Carapaz nos ha sacado diferencia. Pero ya veis que Simon Yates se pone a tirar. Nosotros todavía tenemos a 4 corredores en un grupo de 25, así que algo podemos hacer. Llegamos en este tramo que pica para arriba. Ya veis que el trabajo de Duvel se está notando bastante. Vamos a ver. Richard Carapaz yo creo que al final va a acabar reventado, evidentemente. Ya veo que por ejemplo Brandon McNulty viene para atrás. Cuidado con Wout van Aert, que nos podría robar la victoria en el final. De los Lidl 3 ya veis que está Vasek y sobre todo Mads Pedersen, que me podría virlar la victoria, porque de cara al final es un corredor muy rápido y encima en este descenso pues estará recuperando muchísimo. Cuidado con eso, porque se puede joder la carrera. Ahí está. Vamos a ver cómo acabamos. Vamos a seguir tirando fuerte, porque no quiero... A ver, lo quiero hacer bien con Lupla. Evidentemente en un top 20 vamos a llegar, porque ya quedan 25 corredores aquí, y encima esto es con tendencia descendente, y al estar con un treno va a recuperar muchas fuerzas. Que yo creo que lo que deberíamos hacer es que en la siguiente parte que pique para abajo, que esta sigue picando, pero cuando sea más pronunciado, que lo va a ser antes del kilómetro Red Bull, pues yo creo que a Paul Duvel le voy a mandar a por agua. De hecho voy a hacer ya el cambio, voy a mandar al corredor británico que vaya por el agua, y así que habitualla a Cohen Bowman, a Chris Harper y a Luke Plapp. Ya veis que todavía Richard Carapaz mantiene una diferencia de más de 25 segundos, pero evidentemente yo creo que le vamos a neutralizar. Además Cataneo está trabajando a favor de Mikel Landa, sigue el trabajo de Cohen Bowman. Además nos va a venir bien que Paul Duvel coja el agua, y como es en descenso pues lo va a dar, aunque sea porque básicamente, porque no tiene que hacer mucho esfuerzo, que aquí la explicación no ha sido la mejor. Cuidado que al final iba a decir que la va a dar, pero no, porque veo que va para atrás, porque ya empieza un terreno que llanea más. Y bueno, vamos a empezar la subida esta al kilómetro Red Bull. Vamos a darle el habituallamiento a Cohen Bowman. La verdad es que yo creo que se lo voy a dar tarde, y yo creo que aquí definitivamente se va a quedar Paul Duvel, también Cataneo. Bastantes corredores se van a quedar aquí. Cuidado con esto. Vamos a ver. Es la parte donde estaba colocado el kilómetro Red Bull. Ya se ha quedado Paul Duvel, que al final no ha podido dar el agua por hablar. Cohen Bowman que se queda. Y yo creo que aquí pues vamos a decirle a Chris Harper que proteja a Luke Plapp. Y ya vemos que Mads Pedersen se pone a tirar. Nos viene bien, porque así no va a estar fresco de cara al sprint. Cuidado que a lo mejor Román Bardet le veo con... Bueno, a Adam Yates, que está poniendo ritmo aquí. Vamos a poner un cursor de esfuerzo al 85%, mientras que me protege Chris Harper a Luke Plapp. Bastantes corredores se van para detrás, como es Adam Yates, sorprendentemente. Ahí vemos al corredor británico del UAE. Nosotros nos estamos quedando un pelín atrás. Cuidado con Luke Plapp. Vamos a ver si podemos llegar al grupo de 6 corredores. Yo creo que lo podemos hacer. Y no se acaba de poner Chris Harper bien. Por favor, Harper, protege a Luke Plapp, que le he puesto cursor de esfuerzo. Por favor, espabila. No sé qué está pasando aquí. Bueno, vamos a decirle que mantenga esfuerzo, pero se me ha ido la victoria, porque está en ese grupo Wout van Aert, Pedersen, Landa, Bardet, Roglic, Ciccone, que evidentemente aquí más Pedersen se está sacrificando por Ciccone
pero en esta parte ya de la carrera, pues evidentemente el corredor danés tendría más oportunidades para ganar. Como creo que vamos a llegar al grupo porque todos se están relevando, vamos a aprovechar para que Chris Harper coja agua. Está atacando Wout van Aert por delante. Mira que le está protegiendo a Ayuso poniendo ritmo. Evidentemente no ha metido ningún corredor de UAE aquí por delante, pero es que ya han sacado una diferencia muy, pero que muy importante. Vamos a decir que se tome el habituallamiento Chris Harper y que ponga el cursor de esfuerzo al 85, más Pedersen, que al final no va a poder ganar porque se queda cortado. Bueno, todavía se mantiene en este grupo, así que todavía nos puede robar alguna victoria. Por delante se han ido Bardet y Ciccone, por detrás está pues Mikel Landa, Wout van Aert y Primo Roglic. Ya veis que el ritmo pues no puede ser muy bueno por nuestra parte. Sigue tirando Thomas Pidcock, el corredor de Q36. Ahora va Ayuso. Vamos a darle el avituallamiento ya al Luz Plus porque quedan 7 kilómetros, pero esta es la parte dura y todavía queda un repecho más. Cuidado con esto porque al final le iba a decir que el top 10 lo teníamos asegurado, pero cuidado que todavía no. Porque vamos a ver esta parte que no está haciéndola bien la IA, incluso cuando teníamos a Chris Harper. A ver, todos estamos juntos, pero ya veis que nos hemos quedado en una parte retrasada. Vamos a coger ahí un poquito, recuperar fuerzas. Pero cuidado, bueno, yo creo que lo que recuperamos en esta bajada nos va a dar de cara al final para hacer un sprint. Tenemos 70 de aceleración y 76, o sea, 70 en aceleración y 66 en sprint. Vamos a ver qué podemos hacer con esas stats. Vale, evidentemente frente a Wout van Aert y Mads Pedersen no podemos hacer nada, es la verdad, pero bueno, vamos a ver 1,5 kilómetros. Cuidado que pasamos por la pancarta del último kilómetro, vamos liderando el grupo y cuando quedan 800 metros pues saltamos. Vamos a ver que podemos hacer un puesto de honor. Va a ganar Wout van Aert, segundo va a quedar Pello Bilbao, tercero Primo Roglic, luego cuarto va a hacer Ayuso, quinto Scaroni y nosotros vamos a hacer octavos con Lupla, que bueno, no está del todo mal. Vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto del podium al señor Wout van Aert, que yo creo que al final pues no lo hemos hecho para nada mal. Una vez dicho esto, pues como digo, vamos a ver en lo más alto a Wout van Aert, aunque, a ver, evidentemente en el sprint lo hemos hecho siendo los primeros del grupo de cabeza, pero claro, al final hemos sprintado por detrás, para atrás porque tenemos 70 de aceleración y luego de sprint pues no tenemos mucho. Seguramente que si así lo hubiéramos hecho con Primo Roglic en la serie, pues habríamos quedado mejor. Una vez dicho esto, pues vamos a ver en lo más alto a Wout van Aert. Como digo, Luz Plat al final noveno, pero porque se han repartido bonificaciones en el kilómetro Red Bull, cosa que no entiendo porque es una clásica como según lo estamos corriendo ahora. El mejor equipo, el Jayco, y bueno, como sabéis, siempre este tipo de carreras lo corremos en dificultad extrema, bueno, como todas. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.